propiedad intrínseca del suelo y del estado del suelo, o sea, cada suelo tiene un coeficiente de permeabilidad que también depende de la densidad del suelo. Obviamente, el mismo suelo más denso tiene menos vacíos, por lo tanto tiene menos permeabilidad. La permeabilidad, si ustedes volvemos a la... Bueno, ahí lo estamos viendo. La permeabilidad, dado que I, el gradiente hidráulico, es una unidad adimensional, la permeabilidad tiene que tener unidades de velocidad para dar congruencia de unidades. ¿Y qué está diciendo? Que contra menor es la velocidad, menor es la permeabilidad, o sea, menor va a ser el caudal que circula por un suelo. Es lógico que la permeabilidad tenga que ver con el tamaño de las partículas y la cantidad de vacío que tienen las partículas. Normalmente los suelos que tienen partículas más pequeñas tienen permeabilidades más bajas. O sea, los suelos arcillosos y los suelos limosos tienen permeabilidades mucho más bajas que los suelos arenosos y los suelos de tipo grava, ¿cierto? En general los suelos granulares. Vamos a la siguiente filmina. Acá hay una aplicación de la ley de Darcy, que es lo que se denomina el experimento del gradiente hidráulico crítico. Acá lo que se hace es tomar un recipiente con arena y un recipiente con agua que carga a ese recipiente con arena desde abajo hacia arriba, hacia ese recipiente de agua alimentado permanentemente, en el cual está mantenida la presión, la altura pisométrica, está permanentemente alimentado para mantener el delta H constante. Si el agua circula de abajo hacia arriba, ustedes imagínense que una arena es un material relativamente de permeabilidad relativamente elevada, por lo tanto el agua circula más o menos fácilmente por la misma. Contra más, esto veámoslo desde el punto de vista intuitivo, contra más elevemos la altura delta H, mayor va a ser la fuerza que va a tener el agua contra la arena, y va a llegar un momento en que el agua va prácticamente a desplazar a la arena, la va a erosionar, la va a producir una ebullición de la arena por la gran presión que ejerce. Entonces vamos a buscar el mecanismo que genera eso. Para eso vamos a medir la presión en la base del cilindro con arena, medido desde el recipiente de arena. La presión vertical en ese caso va a ser el peso unitario sumergido de la arena por ρ por delta D, siendo delta D la altura de la arena. Y si medimos la presión del recipiente, la presión que ejerce la manguera, digamos, del recipiente superior en el fondo del recipiente de arena, lo medimos como presión mu, presión intersticial, va a ser igual a ρ del agua, ¿cierto? El peso unitario del agua por la gravedad, por delta D más delta H, que es la altura total que tiene de altura piezométrica respecto a la carga hasta el fondo del recipiente. Si sabemos nosotros que por el principio de esfuerzo efectivo la presión efectiva vertical es igual a la presión total menos la presión intersticial, reemplazamos esos valores y despejando los términos vamos a obtener que la presión efectiva vertical es igual a ρ' por G por delta D por 1 menos ρ del agua sobre ρ' por delta H sobre delta D. Volvemos a reemplazar delta H sobre delta D por el gradiente hidráulico, porque lo hemos denominado gradiente hidráulico, y vemos que en ese corchete que tenemos en el segundo término de la ecuación, si el valor del gradiente hidráulico se hace igual a ρ del agua sobre ρ', ahí me parece que está al revés, Marcelo. ρ' arriba y ρ del agua abajo. Claro, ahí comparto mi pantalla. Ahí comparto. Ok, dale. Dale, adelante. ¿Se ve? No, profe, todavía no. Todavía no, César.
Ahora, Ahora está apareciendo. Sí, sí, sí. Ahora sí. Sí, sí. bueno, fíjense, ahí está, ahí vuelvo a poner la expresión. ¿Se ve el cursor? Sí. Si el gradiente hidráulico I es la inversa de este valor, es ρ' sobre ρ del agua, este valor se hace 1. Por lo tanto, 1 menos 1 es 0 y la presión efectiva vertical es 0. ¿Qué significa eso? Que en el fondo del recipiente no hay presión de la arena, o sea que toda la arena, todo el peso de la arena ha sido compensado por el flujo ascendente del agua, o sea, el agua tiene una presión ascendente que equivale al peso de toda la arena, por lo tanto la arena no ejerce presión, significa que la arena está flotando, en una palabra. ¿Se entiende? Lo importante es que se entiende el concepto. Profe, ¿podría volver a explicar eso último que dijo? Sí, cómo no. Fíjense, si yo llego a esta expresión, sigma prima vertical es el ρ efectivo por G por delta D por 1 menos ρ del agua sobre ρ', ¿cierto? El ρ efectivo por... Profe, dejó de compartir pantalla. ¿Cómo? Eso no se. Te está por avisar. No se ve la pantalla más. César. Demora en compartir. No lo usamos tanto, entonces... Ahora, Ahí se ve. lo que les decía, en este segundo término, en el que está entre corchetes, fíjense que la expresión 1 menos ρ del agua sobre ρ efectivo por I, el gradiente hidráulico, que es un valor dado, delta H sobre delta D, un valor fijo. ¿Qué pasa? Cuando ese gradiente hidráulico llega a un valor inverso a este que está acá, a ρ del agua sobre ρ', o sea, el gradiente hidráulico es ρ' sobre ρ del agua, todo este segundo término del corchete se hace igual a 1. Por lo tanto, el corchete queda 1 menos 1 igual a 0. O sea que la presión efectiva vertical se hace igual a 0 cuando se da la condición de que el gradiente hidráulico, el gradiente, es igual a ρ' sobre ρ del agua. Entonces, ¿qué significa que la presión vertical se haga igual a 0? En este punto, en el fondo del recipiente, que la arena no ejerce presión sobre el recipiente, o sea, como que el suelo está flotando por la presión ascendente del agua. Ustedes imagínense que hay un chorro de agua lo suficientemente fuerte, una presión de agua lo suficientemente fuerte como para ir desplazando y manteniendo a la arena en flotación dentro de ese flujo ascendente. ¿Se entiende? Lo importante es que entiendan el concepto. Bueno, ¿estamos hasta ahora? Sí, ingeniero. Sí. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, César. Sí, Se ve un PDF de Darcy. De la ley de Darcy. Bueno, lo que vamos a empezar ahora es una aplicación de la ley de Darcy, de lo que acabamos de ver ahora, un poquito más complejo, pero una aplicación que tiene mucha utilidad en el caso de la determinación de los flujos bajo estructuras de contención. Este apunte normalmente nosotros se los damos para que ustedes lo tengan como una guía. Está extraído estrictamente del Berry. Y tratamos de ser absolutamente consecuentes con lo que establece el texto. Fíjense lo que vamos a establecer. Empezamos por la ley de Darcy.
Ingeniero, una pregunta, disculpe. ¿Esto sería para determinar las subpresiones abajo de una presa, por ejemplo? Perdón, ¿para determinar qué? Las subpresiones. Sí, correcto. Correcto. Con esto vamos a llegar a determinar ese tipo de cosas. El caudal que circula bajo una presa y cómo se distribuyen las presiones bajo la presa y si hay riesgo de algún de erosión a pie de presa. Para lo cual, hasta ahora lo que hemos visto, el fenómeno de la permeabilidad y del flujo del agua lo hemos visto en una característica unidimensional, o sea, en un solo sentido. Hemos tomado en los dos casos, en los dos experimentos que hemos hecho, un recipiente en el cual, un recipiente cilíndrico cerrado que tiene solamente un ingreso y una salida, y le hacemos circular el agua en una sola dirección a través del suelo. Repasando la ley de Darcy, decía que el caudal es igual al coeficiente de permeabilidad por el área, por delta H sobre delta D, y llegábamos a que la velocidad es igual a K por I. Pero eso estaba en una dirección. Entonces, ahora como queremos extender esta representación al espacio tridimensional, vamos a representarla en forma vectorial, o sea, esa velocidad la vamos a representar en sus componentes de velocidad en las tres direcciones. Entonces, la velocidad, ahora vamos a denominar a la velocidad por sus componentes. Vamos a tener una velocidad en X, una velocidad en Y y una velocidad en Z. La velocidad en X va a ser igual al coeficiente de permeabilidad en X por el gradiente en X. Esto es igual a un signo menos, porque en todos los casos la velocidad es positiva en la dirección del flujo, es decir, en la dirección del flujo es la dirección en la cual disminuye la cabeza de presión. A medida que vamos avanzando en el trayecto, la cabeza de presión va disminuyendo. Entonces le tenemos que poner un signo negativo, porque ahora estamos expresando el gradiente como, ya no lo expresamos como delta H sobre delta D genérico, sino el delta H que le corresponde a esa dirección respecto a la dirección X, o sea, la variación del gradiente en la dirección considerada por la velocidad en X. Entonces, por eso es que le tenemos que poner un signo negativo. Obviamente, que para las direcciones Y y Z se obtiene esta misma expresión reemplazando el subíndice X por Y o por Z, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos un elemento cúbico tridimensional y tenemos un flujo estacionario, el caudal entrante a un elemento cúbico, en un elemento cúbico tiene 6 caras. Tenemos 3 caras de ingreso, una cara en la dirección perpendicular a X, una cara perpendicular a Y, una cara perpendicular a Z, y tenemos 3 caras de salida, también, una perpendicular a X, una perpendicular a Y, una perpendicular a Z. Pero lo que sí sabemos, que en cualquier elemento que tenga un flujo estacionario y que sea un elemento cúbico cerrado, el caudal entrante va a tener que ser igual al caudal saliente. O sea, si nosotros tomamos que el caudal entrante es igual a la velocidad por el área, vamos a decir, por ejemplo, el caudal entrante en la dirección X va a ser igual a la velocidad en X por el área perpendicular a X, que es el delta Y por delta Z, siendo delta Y y delta Z los lados del cubo. Y el caudal saliente va a ser la velocidad en la cara X más delta X, que es otra velocidad, obviamente, no la conocemos, por las mismas dimensiones del cubo, ¿cierto? Si aplicamos el teorema de Taylor, nosotros esta velocidad en X más delta X la podemos representar en el teorema de Taylor como velocidad en X por la derivada de la velocidad en X respecto a X por delta X más la derivada de la velocidad, la derivada segunda de la velocidad en X respecto a X dos veces por delta X más la derivada tercera y así sucesivamente. Con el mismo criterio que hablamos antes, como las velocidades son muy pequeñas, todas las que están elevadas a cualquier potencia, al cuadrado, al cubo, contra más la elevemos, más pequeño es ese término y más despreciable es. Por lo tanto, a los fines prácticos, solamente del teorema de Taylor tomamos el primer término que no está elevado, la velocidad no está elevada a ninguna potencia. Si nosotros reemplazamos esta expresión en las tres direcciones y consideramos que los volúmenes entrantes son iguales a los volúmenes salientes, vamos a llegar a una expresión
tal como esta, que la derivada de la velocidad en x respecto a x, de derivada de la velocidad en y respecto a y, más la derivada de la velocidad en z respecto a z va a ser igual a 0. Esto es procesando algebraicamente estos elementos, ¿cierto? Porque fíjense que nosotros acá, donde dice velocidad en x más delta x, la vamos a reemplazar por este término, velocidad en x más, entonces nos va a quedar, como esta velocidad en x se va a simplificar con esta, nos va a quedar solamente el término de la derivada de la velocidad en x respecto en x. Y procediendo algebraicamente, vamos a llegar a que si igualamos la velocidad, el caudal entrante, que son las 3 velocidades en x entrantes al cubo, con las 3 velocidades salientes, vamos a llegar a que el caudal es igual al entrante al saliente y nos va a dar que la ecuación de las derivadas de todas las velocidades respecto a sus direcciones es igual a 0. Que esto es lo que se denomina la ecuación de continuidad, o el laplaciano básico de continuidad. Si nosotros esas velocidades de la ecuación de continuidad, expresada en velocidades, las reemplazamos por la ley de Darcy en cada una de las direcciones, ¿cierto? Vamos a tener que la velocidad va a ser igual a, en x va a ser kx por la derivada segunda de h respecto a x dos veces, más ki por la derivada segunda de h respecto a y dos veces, más kz por la derivada segunda de h respecto a z dos veces, va a ser igual a 0. Si vamos a analizar, para simplificar ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de un caso específico, que es el flujo bajo las presas, y vamos a hacer dos consideraciones para simplificar el problema. Uno, que la estructura es lineal, o sea que tiene dos direcciones principales, la dirección y la tomamos lo suficientemente larga como para no considerar velocidades en esa dirección, y también vamos a considerar que el suelo es isótropo, o sea que tiene los mismos coeficientes de permeabilidad en la dirección X que en la dirección Z. En este caso la dirección X es la dirección horizontal y la dirección Z es la dirección vertical. Entonces, si los coeficientes de permeabilidad son iguales, se anulan todos, pasan al segundo término, se hacen 0, y nos queda que la derivada segunda respecto a h, a la altura pisométrica respecto a x dos veces, más la derivada segunda de h respecto a z dos veces, igual a 0. Eso es un laplaciano bidimensional en el plano xz. Esto ya ustedes lo han visto en análisis matemático. Y representa, el laplaciano representa una familia de curvas que tienen unas características especiales. En general, las curvas en X respecto a las curvas en Z se cortan en ángulos rectos, una familia de curvas que se cortan en ángulos rectos y forman cuadrados curvilíneos de relación de lados iguales. Algo así como se ve en este caso, ¿cierto? Es una familia de curvas que se cortan perpendicularmente entre sí, o sea, los ángulos que forman estas curvas son ángulos rectos, y forman cuadrículas de relación de lados constantes en el trayecto. Con ese criterio, nosotros podemos dibujar algunas familias de curvas básicas, por ejemplo, la que se puede dibujar debajo de una tabletaca, que es una familia de curvas muy sencilla, porque se pueden representar a través de, por ejemplo, una parábola, que es muy fácil de obtener. Pero cuando la presa, no sé si vos, Marcelo, tenés ahí alguna, la guía de presa. Sí. Sí, sí. Para mostrarles alguna presa en particular. Y después seguimos con la representación. Eso es lo que les decía.
eso que está dibujado ahí es una presa. A la izquierda tienen el agua que contiene esa presa, que está, para lo cual fue construida esa presa, para retener ese volumen de agua, esa altura de agua respecto a la salida de la presa. Y ese laplaciano que yo les mostraba representa esa familia de curvas que está dibujada en línea negra llena y trazo blanco. Son dos familias de curvas ortogonales entre sí, o sea, se cortan a 90 grados todas las curvas y forman entre sí cuadrados, curvilíneos por supuesto, cuya relación de lados se mantiene aproximadamente constante a lo largo de todo el trayecto. Ahora, si ustedes tuvieran una tablestaca, esa representación es muy sencilla, es una parábola invertida, como esa que está en el dibujo, ¿cierto? O sea, pueden obtener la ecuación de esa curva en forma muy sencilla. Pero en el caso que les mostró recién en la presentación, una presa ya más complicada, determinar la ecuación de esas curvas requiere de muchísima complejidad algebraica, y no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando simplificar la resolución del problema. Pasame la presentación a mí, Marcelo. Ok, ahí puedes compartir, César. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, correcto. Bien. Entonces, a lo que vamos a recurrir es lo que se denomina la teoría de las redes de flujo. Básicamente, la teoría de las redes de flujo consiste en adoptar, volvemos a representar el laplaciano, lo volvemos a representar, volvemos un paso atrás, ahora lo volvemos a representar en función de las velocidades, ¿cierto? La ecuación que tienen acá arriba está expresada en función de los gradientes, pero proviene, acuérdense, que proviene de la representación en función de velocidades, que es la ecuación de continuidad. Si nosotros expresamos la ecuación de continuidad en el plano XZ nada más, vemos que tenemos una unidad vectorial que es la velocidad, que está representada en función de sus componentes, que es la velocidad en X. Cualquier vector velocidad se puede expresar en función de sus componentes en un plano coordenado. En este caso, la velocidad, el vector velocidad total, está representado por sus componentes, velocidad en X y velocidad en Z. Pero ustedes saben que también hay otra forma de representar una unidad vectorial, que es a través de su dirección y de su módulo, que no necesitamos representarlo a través de sus componentes. En eso se basa el concepto de la teoría de las redes de flujo, que en definitiva es representar el campo vectorial de velocidades, porque en definitiva las líneas de filtración, todo lo que forma una red de filtración, una red de flujo bajo una presa, no deja de ser un campo vectorial. Entonces, el artificio que se busca en este caso es expresar las unidades vectoriales del campo vectorial de velocidades en función de su módulo y su dirección. Entonces, replantear un nuevo esquema de líneas que sea una función de potencial y una función de corriente, en la cual la función de potencial representa virtualmente al módulo del vector y la función de corriente representa virtualmente la dirección del vector. Les digo virtualmente porque no es matemáticamente una cosa y la otra, pero sí conceptualmente. O sea, la función de potencial está representando la potencia, el gradiente de hidráulico que tiene el vector velocidad. En definitiva, un poco representaría el módulo. Y la función de corriente va representando, en definitiva, la dirección de ese vector, porque la función de corriente trata de representar el camino que recorre el vector velocidad a lo largo de la trayectoria de una molécula de agua que se desplaza desde aguas arriba hasta aguas abajo por debajo de una presa.
Entonces, expresamos básicamente a través de una función potencial una función de corriente, de forma tal de que nosotros tengamos que dibujarlas